Martín Maillo, quien es habitué de este programa y le agradecemos, es uno de los participantes en ese estudio donde han sacado conclusiones que quiero subrayar en lo que ustedes hacen hincapié, que por ahora entienden son importantes. Vaya a saber si más adelante lo son. No, había que aclarar antes de saludar al doctor Maillo que esto fue un trabajo colectivo. Así es, así es. Un trabajo colectivo donde trabajaron cardiólogos, neumonólogos, especialistas. Y bueno, y es una experiencia que se está mirando como inédita porque se están midiendo las consecuencias del COVID. Y a mí lo que me llamó la atención, doctor, lo saludamos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Que, digamos, la prevalencia de consecuencias se da en caso de COVID leves, ¿puede ser? Así es. ¿Le llamó la atención este tema? Sí, y primero agradezco la posibilidad de discutir este tema que es sumamente relevante para nosotros y creo que para la comunidad también, donde encontramos en este estudio que hoy hicimos una presentación de un corte de 100 pacientes que fueron estudiados en profundidad, realmente como en cualquier lugar del mundo de primer nivel, con inclusive resonancia cardíaca, además de múltiples estudios que realizamos. Encontramos que una importante proporción de los pacientes que fueron a ser evaluados por nosotros, que habían tenido patología leve, o sea que no habían requerido internación, presentaron hallazgos objetivos, más allá de discusión, y por otro lado también alteraciones en distintos aspectos, por ejemplo en la índole emocional, con cuadros de depresión, y que lo sorprendente para nosotros es que estaban más afectados en muchos sentidos los leves que los graves, donde esperábamos realmente que el nivel de impacto de la enfermedad y de las secuelas que esta podría llegar a producir 30 días después de haberla sufrido, eran, digamos, no menos, pero sí eran frecuentes de encontrar en los graves, pero muy frecuentes de encontrar en los casos leves. Y esas consecuencias, aparte de las psicológicas, aparecen desde el punto de vista neurológico. Ustedes han determinado que aparecía cierto daño en los pulmones en aquellos que han transitado de manera leve la enfermedad del COVID. ¿Les llamó la atención esto? Imagínense que nosotros evaluamos a todos los pacientes con tomografías de tórax, que todos sabemos de qué se trata, es un estudio de imágenes del pulmón. Y aproximadamente el 30%, un poquito más del 30% de los pacientes, de todos los 100 pacientes, tenían alterada la tomografía de tórax. Entonces dijimos, bueno, serán los graves. Y cuando abrimos la muestra, nos dimos cuenta que la mitad de los casos, o sea, es 15 pacientes de esos 30 que tenían alterada la tomografía de tórax, eran leves. O sea, que habían tenido una neumonía por COVID que seguía todavía a nivel pulmonar a los 30 días las manifestaciones, y que esas personas no recibieron atención por neumonía por COVID. Quiere decir que pasaron su cuadro en su casa, prácticamente no se dieron cuenta de que estaban cursando una neumonía o no se siguió de manera adecuada por el sistema de seguimiento, y esas pacientes tenían un compromiso objetivable en la tomografía tiempo después de haber padecido la enfermedad. O sea, ese es un detalle. Por otro lado, los estudios de función pulmonar nos demostraron que el 85% de los estudiados tenían alterada la función pulmonar, y cuando volvimos a ver cuáles eran aquellos que tenían afectado, más del 50% eran cuadros leves. Quiere decir que muchas personas que nosotros interpretábamos como que habían tenido un cuadro pasajero o que no significó riesgo para su vida, en realidad tuvieron compromiso pulmonar más allá de lo esperado, y que esto nos sorprendió. Por otro lado, esos mismos pacientes fueron evaluados con una resonancia, además de hacer un electrocardiograma, un examen físico, un ecocardiograma Doppler y una resonancia cardíaca. También en ellos se encontró, en el 22% de los casos, alteraciones cardíacas de distinta índole, inclusive un paciente con un infarto que ni siquiera se había dado cuenta que lo había tenido mientras tuvo COVID, y que demostraron también un importante número. Cuando ahí los desagregamos, ahí sí nos dimos cuenta que aquellas personas que tenían alteraciones cardíacas fundamentalmente eran los que habían tenido cuadros severos. En conclusión, lo que determinamos hasta ahora y que nos sirve para tomar definiciones para el futuro, porque este estudio sigue, es que resonancia cardíaca le vamos a pedir a aquellos que tenían problemas más importantes, probablemente no le vamos a pedir a todos los casos en general, salvo de detalles que nos den los cardiólogos, pero estudios de función pulmonar y estudios de imágenes
y otras determinaciones les vamos a seguir pidiendo a los pacientes con cuadros no solamente graves, sino también incluyendo en este caso a los leves también. A estos pacientes que ustedes han estudiado, es decir, ¿se les van a ampliar los estudios diagnósticos o a otros pacientes que ingresan al hospital con el mismo cuadro de COVID? Este es un protocolo de estudio que tiene 6 años. Ahí lo estamos perdiendo al doctor Maillo. Justo estábamos hablando de este protocolo. En un ratito vamos a estar retomando la comunicación. Interesante, ¿no? Sí, y hay un tema también que nos gustaría consultarlo, porque uno cuando habla con amigos y compañeros que han pasado por el COVID, generalmente después de un tiempo, después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, incluso más, ¿qué sentís? Le preguntás. Yo siento fatiga. O sea, ¿cómo se traduce en términos médicos esta fatiga? ¿No? Y si esto es también superable, ¿no? Porque, ¿y cómo? Bueno, allí está donde Maillo habla de estos hallazgos objetivables de problemas pulmonares. Esa falta de pulmón, la falta de ingreso de oxígeno es la que te provoca la fatiga. Además aún, si además tenés problemas cardiológicos, eso también se traduce en fatiga. ¿Cómo se supera? Bueno, yo no soy médico. Estamos haciendo una pregunta en voz alta, a ver si podemos recuperar la comunicación con el doctor Maillo, porque evidentemente hay allí está, lo hemos recuperado. Una disminución en la masa muscular. Es decir, sí. No, Martín, nos hacíamos una pregunta en voz alta, no somos médicos ni especialistas, pero ¿cómo se traduce en términos médicos lo que uno cuando habla con alguien que ha tenido COVID dice, yo tengo fatiga, ¿no? O falta de aire. Yo tengo fatiga, digo, ¿y cómo se supera eso si es que se ha llegado a alguna conclusión con respecto a ese tema, ¿no? La fatiga muscular, pido disculpas porque se me cortó, no sé qué pasó, pero la fatiga muscular es un hallazgo clínico muy frecuente y muy prolongado. Todavía no se sabe a ciencia cierta la razón por la cual se produce, pero encontramos que una proporción importante de pacientes que estaban más allá del 50% presentan esta fatiga muscular y presentan dolores musculares, que no solamente es el cansancio, sino también presentan mialgias, que son dolores. Nosotros, cuando le preguntamos a los pacientes qué síntomas eran los que tenían, la falta de aire, el decaimiento, la tos y los dolores musculares eran los más frecuentes de todos. En la gran mayoría de los pacientes eran los más relevantes. Muchos de los pacientes combinan, tienen más de un síntoma, por supuesto, pero el tema de la fatiga es un trastorno muscular y que el tratamiento es con la rehabilitación respiratoria, que es lo que nosotros le indicamos a nuestros pacientes. Hoy, un poco lo que se cortó que estaba diciendo, es que nosotros tenemos, este es un estudio que tiene un protocolo, que tiene una evaluación inicial, que es la que hicimos a los 30 días, tiene un seguimiento a los 3 y a los 6 meses, como para evaluar qué va pasando con esas personas. Mientras tanto, se les da a aquellos, de acuerdo a la necesidad, el tratamiento que necesiten. Y uno de los tratamientos que tuvimos que salir a estructurar para poder brindarle a los pacientes era la rehabilitación respiratoria, porque estamos acostumbrados a hablar de rehabilitación, de rehabilitación por algún problema muscular, articular, etcétera, pero acá teníamos que indicarle un tratamiento específico que se llama rehabilitación respiratoria o cardiorrespiratoria. Muchos de nuestros pacientes están participando en esta etapa de rehabilitación que dura 3 meses y es lo que está justamente indicado para aquellos casos de fatiga muscular o de dolores musculares, además de aquellos que tienen problemas respiratorios o cardiorrespiratorios. Por eso es que este es un proceso y este protocolo sigue abierto, o sea, las personas se están inscribiendo, continúan inscribiéndose y seguimos viendo porque la idea es digamos, ocupar este espacio que estaba vacío. Cuando empezamos con el COVID nos preocupamos por atender COVID, que era la parte más importante, pero a medida que fueron pasando los días de las semanas de esos pacientes, también nos dimos cuenta que necesitaban un tratamiento porque no quedaban bien, pero también para poder orientar ese tratamiento necesitábamos saber qué era lo que le pasaba. Teníamos referencia de la bibliografía del mundo, que era muy escasa en un primer momento, y a partir de eso armamos nuestra propia estructura de trabajo, que por suerte viene muy bien.
y que ahora tendremos que adaptar de nuevo de acuerdo a los nuevos descubrimientos. Hoy sabemos que el compromiso de piel existe, que el compromiso de trastornos de concentración también existe en muchas personas y otros problemas, por ejemplo, neurológicos que empiezan a aparecer. Por lo tanto, nuestro estudio ahora deberá abarcar otras patologías u otros problemas de salud que hasta en el momento inicial no estaban incorporados. Pero realmente estamos aprendiendo inclusive muchísimo de nuestros pacientes que están saliendo o que están ingresando en este protocolo de estudio, que vuelvo a repetir, es gratuito y que se hace en el hospital público y que todas las personas se analizan o se evalúan en un solo día, salvo que tengan que turnarse a algún estudio en particular, como puede llegar a ser la resonancia. Martín, muchas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable y bueno, es el aporte de nuestros médicos aquí en Santa Fe, que puede tener una incidencia nacional e internacional. Así que muchas gracias por lo que están haciendo. Estoy agradecido a ustedes por la posibilidad de discutir este tema un poco más ampliamente también, y les comento que sí, que vamos a tener repercusión nacional porque el próximo 8 de abril, tenemos una presentación a nivel de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria presentando los datos del Hospital Cushin, así que sí, va a ser así.